Carlos, Dime. ¿sabes dónde está el gato de Schrödinger? No. Oculto. Déjame a mí las entradas. Sí, demencia. Ciencia y Demencia, capítulo 5. Carlos Peña, genio audiovisual, mal chiste. Jorge Granados, ingeniero químico, maestro de ciencias de la energía. Mal comediante. Aparte. Bueno, un chascarrillo. Preparando, sí, las entradas, ¿no? A lo mejor un día. Algún día, trabajamos en ello. Sí. Claro, estamos en constante crecimiento. Esto es Ciencia y Demencia, divulgación atolondrada. Nos presentamos como Jorge y Carlos. Agradecemos mucho lo que nos están viendo. Sí, la verdad es que ha habido mucho apoyo, muchas gracias. Sí. Esperamos que sigan en esto. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque sigan en esto. Claro, estamos trabajando en mejorar. Agradecemos los comentarios, agradecemos las vistas, o sea, que nos consuman. Todo el amor que nos han mandado, gracias, de veras. Nos encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Exacto, no hay excusa, ¿eh? O sea, Sí. dices, es que yo no los puedo ver. No nos oigas, escúchanos. Es que yo no los quiero escuchar. Nomás venos, no hay problema. Claro, quieres verlos en Facebook. Tengo redes ilimitadas, pero no tengo YouTube. Está en Spotify, está en las cápsulas. Claro. No, pero es que a mí me gusta. Mi compañía de celular me libera TikTok, ¿no? Es como de. Ahí estamos, TikTok, o sea. sí, es que a mí me gusta subir con filtros en Instagram. Síguenos en Instagram. De hecho, los Reels se suben y se pueden hacer dúos. Y es como de, digo, no sé qué podría proceder con eso, pero pues, sería interesante verlo. se le invita a la gente y lo que es real es que Ciencia y Demencia se hace con el fin de desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? O sea, Claro. Sí. Y dotar herramientas, también dotar herramientas. O sea, una herramienta es el pensamiento crítico y la otra, pues aunque mis conocimientos estén verificados por los autores y por los libros, etcétera, claro. pues yo les paso la antorcha a ustedes. Sí, O sea, exacto, ¿no? Es como documentense, o sea, sí, consúmanos, claro, o sea, es que se consuman, pero documentense y a lo mejor también digan, eso está mal, bla, 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 Se bla, vale, bla. se vale, o sea, Y, o sea, recuérdense que no somos expertos en nada, claro. solo somos un poco más expertos en algunas pocas cosas y eso no nos vuelve infalibles. No, exacto, entonces aquí estamos, ¿no? O sea, tampoco estamos en tiempos en otra época en la que nos hubieran quemado con antorchas, ¿no? Espera, es muy temprano para decir eso. Bueno, no lo sé, espero que sí. Muy buen pie para presentar el tema de hoy, que Gracias. bueno, ahí está en el Sí, título, el título, ajá. pero ocultismo. Ciencia y ocultismo, más específicamente. Ok. Que también se relaciona con la demencia. Sí. O no, pero bueno. De hecho, mencionabas para variar Isaac Newton, Capítulo sin mencionar Isaac Newton, 0 otra vez. Sí. Voy a poner un letrero aquí, yo creo. Sí. Sí, mencionabas mucho que Isaac Newton falleció por alto consumo de uranio. De mercurio. No, de mercurio, ¿no? Mercurio. Ajá. Y hay otros, o sea, hay también materiales que si bien no dan la vida eterna, pueden generar demencia, ¿no? Consumir ciertos... Como el mercurio. Sí. Bueno, mira. Ajá, sí. No, pero igual cloro, gases de cloro, o sea, plomo. Ay, con el plomo hay un tema. Es un buen tema para otro capítulo. Sí, fíjate, el para plomo. pintar. Sí. Para pintar. Ajá. Juguetes de niños, ahí, Sí, soldaditos. principalmente, ¿no? Ajá. Claro. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Ocultismo. Ok. Pues querramos o no, la ciencia está relacionada con el ocultismo un poco. Un poco porque, bueno, para empezar, los fines de la ciencia son contrarios a los del ocultismo. ¿Qué busca la ciencia? La ciencia busca explicar el mundo, ¿ok? Darnos un método para conocer verdades. ¿Qué es el ocultismo? Verdades o conocimientos, entre comillas, solo para unos pocos iluminados. Unos pocos que develan lo oculto. ¿Okay? Ok. Y aquí en esta parte pues se presta a confusiones, a malinterpretaciones. Yo me acuerdo que una vez tú me preguntabas que si yo consideraba que la ciencia era elitista. Se presta un poco para relacionarlo con el ocultismo. Sí. Y como tal, no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la mayor parte de la población conozca el contexto científico, el contexto del conocimiento de su época. ¿Okay? Que por cuestiones de desarrollo, cuestiones de investigación, solo gentes en altos puntos o con altos descubrimientos se relacionan con otros altos puntos, pues bueno, es algo que sucede, pero en cualquier circunstancia, ¿ok? Pero sí, podría uno pensar que pues la ciencia tiene mucho que ver con el ocultismo en ese aspecto, solo unos pocos afortunados la conocen. Y pues no es lo que se busca con la ciencia.
¿Okay? O sea, a final de cuentas, aquel científico en el Caltech o en el MIT o en la universidad que tú quieras, está desarrollando sus investigaciones para que tú, mi amigo, algún día la puedan entender a cabalidad. Sí. ¿Okay? A lo mejor no sabes suficiente de matemáticas, no. Sería deseable. Pero si no lo conoces aún así no hay problema. ¿Okay? Con que tú entiendas los funcionamientos, lo que significan las ecuaciones, pues yo creo que eso es una labor suficiente para un divulgador. Ahorita mencionabas, y creo que lo habíamos mencionado como antes, preparando el tema, que te preguntaba yo como de si la ciencia iba de la mano con la historia. Claro que han crecido a la par, pero ¿crees que desde que existe la humanidad como sociedad, crees que existe la ciencia? Sí y no. La respuesta es compleja. Okay. Porque, bueno, el método científico, tanto para los occidentales como para los orientales, se desarrollan en fechas muy específicas. Es decir, podemos decir que a partir de aquí hay método científico. Ok, vale. Sí, o sea, aquí en el occidente se le reconoce a Galileo, en Oriente a Ibn al-Hazen, que fue previo a Galileo. Incluso si tú te vas un poco más a la historia oriental, del Oriente Lejano, de China, de Japón, etcétera, incluso de la India, pues hay atisbos filosóficos de esto, del método científico. ¿Okay? No fue algo que se le ocurrió a Galileo un día aventando cosas de la Torre de Pisa. Sí, no quiero que abundes en eso. Nada más voy a hacer 2 paréntesis. Creo que también me gustaría que abundaras en el método científico como herramienta, porque pareciera que, y eso es lo que quería como preguntarte, si pensabas que el método científico se descubrió, se inventó, ¿sabes? Porque es pero antes de eso te voy a comentar algo muy curioso. Hace unos días estaba revisando y me pegó mucho la nostalgia por escuchar La Bikina. Y mi primer acercamiento con La Bikina, no creo que sepas de dónde viene. Mi primer acercamiento con La Bikina, la canción, esta canción que hizo famoso Luis Miguel, de hecho, que digo, ya existía, pero creo que él le hizo el boom. Mi primer acercamiento es en un programa de divulgación científica o de conocimientos que hizo Cantinflas. Es una animación que se llama Cantinflas Show. Sí, me acuerdo. Entonces, ahorita que dijiste, me hiciste recordar porque estaba viendo el capítulo de Galileo Galilei. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver Galileo Galilei con Cantinflas? ¿No? Claro. Y La Bikina. La Bikina. Sí, y es un gran programa. Es un buen programa para niños. Era un buen programa para niños. Sí. Incluso, pues era mucho anterior a nuestra época. Yo creo que es más de... los 80s. Incluso antes. 70s, pero sí, por ahí de 80s. Pero bueno. Ok, entonces, Galileo Galilei, ¿cómo dijiste el de Oriente? Yo creo que... Sí, el de Oriente Ibn al-Hazen. Ok. Si fue descubierto o fue inventado, pues yo diría que fue inventado. ¿Sí? Ok, sí diría que fue inventado. Es un proceso, ¿no? Es que no es algo natural, si te pones a pensarlo. O sea, el proceso científico... Perdón, pongamos en contexto. ¿Qué es el método científico? Es el método que utiliza la ciencia para separar lo que es la verdad de todo sesgo, malinterpretación o ideas espurias o relaciones espurias, falsas, ¿ok? O sea, que no correspondan, ¿ok? Podríamos pensarlo como un algoritmo, ¿ok? Como una serie de pasos, de instrucciones para justamente eso. Si tú tomas ¿Un protocolo? Un protocolo, incluso un método, más que un protocolo, un método. Tú tomas el mundo con todas las ideas que lo conforman. El método científico es el tamiz, el filtro con el que tú pones ideas, las vas moviendo y van quedando las verdades. Es que te voy a decir algo, Jorge. O sea, entiendo. Y claro, es un método, lo decías, ¿no? Pero en la naturaleza no está presente el método científico. Es una pregunta interesante. Yo, desde lo que entiendo, o sea, cargando todo el sesgo que puedo cargar, yo te podría decir que no. No me hagas traer biólogos aquí. Sería interesante, o sea... Sí, claro. Sí. Ay, ojalá que un amigo, Carlos Arangure Bojor, nos viera, pero bueno, un saludo para él. Sí. No como tal, porque el método científico conlleva a ser reproducible. ¿Okay? Tú partes de una idea. Para empezar es algo muy complicado porque tú partes de una idea. ¿Okay? De una observación que te conlleva una idea. ¿Okay? Esta parte del método científico conlleva inducción. Es decir, que tú te pongas a estudiar, te pongas a evaluar todo lo que se conoce sobre ese fenómeno, eso que tú observaste, y comparar. Documentarte. Exactamente, establecer lo que se llama un estado del arte o un marco teórico, dependiendo. A partir de ahí generar una hipótesis que puede ser rechazada o aceptada por medio de experimentación. ¿Okay? Que bueno, también a grandes rasgos,
también es una forma del método científico. Hay varios métodos científicos, por así decirlo. ¿Okay? Caray. Sí, las ciencias sociales, por ejemplo, la psicología, la sociología, tienen variaciones a esto, por sus mismos formas por sus mismos objetos de estudio. ¿Okay? En este caso, bueno, hablamos únicamente del método científico para cuestiones de ciencias exactas. Física, química, algunas cuestiones de biología, etc. ¿Okay? Claro. Entonces, tú partes de una observación y desarrollas un método para partir de esa observación tú establecer algo general. ¿Okay? Los animales, en este caso, pues yo más bien mencionaría que hacen más bien algo como una especie de instinto que no es comunicado, que ya está encriptado en sus genes, no parte de la observación, y que bueno, no parte de hipótesis. Hasta de lo que yo tengo entendido, incluye varias cuestiones simbólicas que, insisto, si bien los animales sí son capaces de desarrollar, no son capaces de desarrollar el grado de un ser humano. Pero bueno, aquí estoy pecando yo de soberbia, de humanidad soberbia. ¿Okay? Que bueno, creo que mi comentario va, y ahora que lo dices, ahora lo entiendo mejor mi comentario. Creo que estaba asumiendo que el método científico es un sinónimo de ensayo y error. No. Que no lo es. No lo Exacto, es. No porque lo es. en los animales sí hay ensayo y error. Claro. Pero en el método científico es como, ensayo y error es como un primitivo método científico. Sí, conocimiento empírico. O sea, el método científico tiene que ser empírico. O sea, no elimina el conocimiento empírico. Lo integra a. ¿Okay? Ajá, Esta parte de la inducción es justamente tomar la experiencia empírica de los demás. Claro. Pero bueno, no es el tema. Es un muy buen otro tema. Sí. Es lo que te iba a decir. Tienes mucha razón. Ajá. Creo que es un gran base, pero... y aparte nos puede partir de... Creo que el ocultismo olvida el método científico. Uy, sí. Vamos, justamente, enlacémoslo con el concepto de presciencia. Okay. Son todos los conocimientos que a la postre fueron científicos, pero que fueron desarrollados por métodos no científicos. ¿Ok? Ándale. Que aquí ya se relaciona algo con el ocultismo. Por ejemplo, y relacionándolo con lo anterior... La alquimia es un conocimiento precientífico. Varios de los conocimientos que se desarrollaron en la alquimia se integraron posteriormente a la ciencia de la química. ¿Okay? Pero bueno, relacionándolo con... volviendo con la definición con la que hablábamos del ocultismo, el alquimista no buscaba que sus conocimientos fueran para todos. Él buscaba que fueran solo para él o para unos pocos elegidos. ¿Okay? Sí, okay. Su experiencia empírica no buscaba que fuera replicable. Al contrario, entre menos replicable fuera, mejor para el alquimista. Okay. Lo que decías de la piedra filosofal. Exactamente. Y otra cosa que también pensaba yo en convertir el plomo en oro. Cualquier metal en oro. Cualquier metal en oro es como, pues no quieres que todo el mundo sepa cómo hacerlo, ¿no? Claro. La riqueza la quieres para uno. Claro. Voy a decir una frase, jugar a ser Dios. Quizás jugar o acercarse, porque también metas afines del ocultismo y la alquimia en ese aspecto era acercarse a Dios. Y no todos pueden acercarse a Dios. De hecho, una frase que a mí siempre me dejó muy marcado de la alquimia es: no le des perlas a los cerdos. Ay, así tan feo que se escucha. Uy. Así, solo unos cuantos elegidos. Y volviendo con la experiencia empírica, pues un alquimista podría pasarse su vida experimentando, tomaba nota, obviamente, pero no lo hacía en un lenguaje claro. Tenía su propia simbología, su propia forma de escribir, que no la explicaba. Sus diarios, a lo mejor algún alquimista se moría, no los publicaba. No, pues no. Y si alguien los encontraba, pues se pasaba una vida entendiéndolos y aún así no replicaba lo que hizo el alquimista. Es muy curioso porque obviamente la alquimia es una etapa de la historia, de la ciencia principalmente. Ajá. Y sin embargo es tan anticiencia. Hablábamos también afuera de cuadro de un libro que no se ha... que hasta la fecha no se ha entendido, no se ha logrado... claro, el manuscrito Voynich. Ajá, y que ese manuscrito, te comentaba que según yo, pues para desarrollar, y había escuchado que para desarrollar y entender un lenguaje tenías que encontrar como las letras que se repetían. Ajá, caracteres, estructuras repetidas. Ajá, y a partir de ahí, pero aún así nadie ha entendido, nadie ha logrado. A la fecha. Y que va a la mano de la alquimia, ¿no? Se dice, porque también pues saber de qué está hecho, pues sí, solo Voynich sabe. Pero también tenía como dibujos, manuscritos, ilustraciones. Sí, diagramas que pues... No se un saludo al señor Voynich, gran trabajo. Okay. Somos sus fans. Pero bueno, y bueno, hay que también entender justamente el conocimiento ocultista como lo que es, como una etapa del desarrollo del pensamiento humano. ¿Okay? Okay. Si bien
pues no está ahí para pegarle, pues sí tenemos las herramientas para ir desacreditando axiomas. Porque es un punto muy interesante, lo mencionábamos creo, el ocultismo, la ciencia se basa en un método para ir purgando ideas falsas de ideas aparentemente verdaderas. Ajá, o verdaderas. Claro. Y el conocimiento ocultista no, se basa en dogmas. Esto es y esto va a ser. Y ya. Y no preguntes. Exacto, no tengas dudas, tampoco busques pruebas. Claro. Esto es y ya. Y lo interesante de la ciencia, por ejemplo, de la alquimia en particular, lo podemos relacionar con Lavoisier, Antoine de Lavoisier. Lavoisier. Ajá, me encanta pronunciarlo en francés. Lavoisier. Ok. Lavoisier, como nos lo enseñaron en la prepa, fue la persona encargada en darle el carácter científico a la alquimia y convertirlo en lo que es actualmente la química. ¿Okay? Él, para empezar, para darle esta característica empírica y reproducible, pues pesaba. Algo tan sencillo como medir la masa, pues fue lo que se convirtió posteriormente en la química. ¿Okay? Él, antes de cada experimento, decían que la máxima del químico era pesar, orar y experimentar. ¿Ok? Espérate, a ver, otra vez. Pesar, orar y experimentar. O sea, es como de... Lo mides, te persinas y órale. Y vámonos. Ajá, y a ver qué sale. Vámonos recio, a ver qué pasa, ¿no? Y luego pesamos otra vez, y luego nos persinamos. Otra vez y otra vez. Órale, claro. O sea, parece mucho es como cuando los muchachos van al laboratorio, ¿no? Sí. Y bueno, y así fue cuando con otras ciencias, por ejemplo, lo hablamos anteriormente de Isaac Newton, que a pesar de que su conocimiento sí buscaba alzarse el cuello, pararse en un pedestal y decir soy el gran Newton, y dentro de esto pues también se dedicó a la ciencia y al ocultismo como tal, ¿ok? Así que insisto, pues no hay que defenestrarlo tanto, hay que entenderlo como lo que es, una etapa del desarrollo del pensamiento humano, ¿ok? Quiero comentar que si Demencia no tiene el patrocinio de la familia Newton. Ojalá, vaya, porque para eso sí tiene mucho dinero. Son unas galletas muy buenas. Por favor, patrocínenos, pero sin embargo no podemos evitar hablar. Claro. Hablabas de que estudió numerología, Cábala, y bueno, veto a saber cuestiones que actualmente consideraremos como pseudocientíficas o directamente acientíficas u ocultistas. Sí, esoterismo, ¿no? También. Ajá. El esoterismo es es acientífico, por ejemplo, ¿ok? Y el siguiente punto que está relacionado con el ocultismo y la ciencia es la pseudociencia, que es sí. Y aquí yo rompo una lanza en favor de la psicología. Varias herramientas para psicoterapia sí caen dentro de las pseudociencias. Ok. Por ejemplo, el mismo psicoanálisis freudiano, el que implementó Freud, ¿ok? Freud. No el actual, pero el original, sí está catalogado como pseudociencia por su falta de reproducibilidad. Ok. Pero bueno, aquí insisto, yo parto una lanza en favor de los psicólogos, ¿ok? Un psicólogo es el profesionista que es capaz de utilizar todo esto para ayudar a sanar la psique humana, ¿ok? Que si bien, insisto, la psicoterapia actual ya no es la misma que la freudiana, o sea, ya tiene varias herramientas, y otras herramientas de psicoterapia como la Gestalt o como la conductivo-conductual sí parten de cuestiones un poco más científicas en ese sentido. Reproducibles también decías. Ajá, exactamente. Sí, el uso de otras herramientas sí cae dentro de de la experiencia y de la propia, del propio conocimiento del psicólogo. ¿Y sesgo tal vez? ¿Sí? El fallo o el éxito también puede depender. Experiencia, dejémoslo en experiencia, para no usar palabras negativas con respecto a esto. Y bueno, en este punto sí quiero recalcar, si su terapeuta utiliza alguna de estas herramientas y no es psicólogo, preocúpese. Pero si es psicólogo, yo creo que sí vale la pena, confiar. ¿Ok? Ok, claro, porque también volvemos a... No tiramos para nada, de hecho, máximo respeto a los psicólogos. Claro. O sea, no es por atacar, o sea, es para hacer el comentario. Al contrario, exacto, ¿no? Y que también son personas letradas. Claro. Y que han estado y están en un proceso de estudio. Exactamente. De investigación. Exactamente. Y el mayor ejemplo de esto que yo podría dar es de Jung y de los arquetipos. Okay. Que muchos, para elaborar estos arquetipos, pues él se basó en el tarot.
Ah, creo que sí sabía. Sí, he escuchado algo. Y el uso del tarot como herramienta psicoterapéutica es para el reconocimiento o la exploración de la mente. ¿Okay? No tiene nada que ver con ver el futuro, no tiene nada que ver con una mujer rubia te quiere bajar a tu marido. O sea, sacando. O sea, no. O sea, tiene que ver más con este uso de la simbología para entenderte a ti mismo. Sí, ¿okay? y que también es como... Ay, ¿cómo se llaman estos? Bueno, no... Creo que en español se dice tropos. Ajá. Estos símbolos arquetipos. Arquetipos, creo que la palabra correcta es arquetipos, tienes razón. Que son símbolos universales que podemos entender todos, ¿no? Exactamente. Entonces eso se me hace como muy interesante. De hecho, ahorita antes de que continuaras te iba a preguntar, una pseudociencia puede llegar a ser ciencia, pero para lograrlo, ¿no? ¿Tú crees que no? No lo creo. O sea, no. ¿No? No. Bueno, es que no sé. Justamente para diferenciar a la ciencia de una pseudociencia, es que hay ciertas características esenciales que hacen que algo sea pseudocientífico, aunque utilice argumentos científicos. Pero ¿no crees que una pseudociencia puede llegar a... O sea, lo digo por la alquimia, por ejemplo. La alquimia... Es que la alquimia y la química son cosas distintas. O sea, tienen orígenes similares. Podemos identificarlo como que la alquimia fue una etapa anterior y que los principales preceptos de la alquimia, la transmutación de los elementos, el elixir de la vida eterna, dominar... la alquimia tiene su propio sistema que está muy alejado de la química. Los elementos como fuego, aire y tierra, dominar los regímenes del calor, de la tierra, de la biología, son cuestiones... Da por un buen episodio justamente de la alquimia. No, sí, de hecho, creo que método científico y alquimia daban para el requisito. Claro, bueno, el punto de esto ya nos desviamos mucho con lo de las pseudociencias. Sí, pero no, bueno, sí, no, eso es a lo que iba, o sea, es como, la alquimia, ¿no llamarías que la alquimia es el papá de la química? Es que una cosa es otra, es una cosa distinta. Decir que la alquimia... fue un antecedente, química primitiva, no es lo mismo decir que se convirtió en la química. O sea, no evolucionó. No le echaste una piedra de fuego y... No, exacto, no. Y no le pusiste el emblema de la amistad y sí, tú le decías puede volar, no. No. Eso justamente iba. El carácter de las ciencias es que son reproducibles, son falseables. Una ciencia puedes demostrar que no... Una idea científica puedes demostrar que no es cierta. Con algo pseudocientífico, ¿no? Claro, como lo que dices, es un dogma. Y es como, Exactamente. O sea que también, bueno, aquí hay unos elementos como muy interesantes, como de, si pudiéramos poner en un tabulador, así como ocultismo y ciencia, es como, entonces estás diciendo que la ciencia es reproducible y es falseable. Exactamente. O sea, puedes cuestionarla. Exactamente. Exactamente, muy bien, claro. O sea, a mí, por ejemplo, me choca cuando alguien dice, ¿lo dice la ciencia? Pues, oye, la ciencia no es un fulano que se para y dice, yo lo digo. Hay cierto. Hay premios Nobel que han dicho cosas. Sí. O sea, incluso a los que los laureados por el Nobel, Watson y Crick, por la estructura del ADN, han dicho cosas horribles de racismo, ¿no? Exacto. Sí. Y que es su tema, ¿no? Y uno podría pensar, oye, pues ellos se dedican a eso, algo deben de saber. Y no, parten de su propio sesgo, no parten de los hechos. Sí. Para empezar, el concepto de raza humana es un concepto social, no es un concepto biológico. Sí. Me emocioné. Sí. Creo que es algo que te afectó mucho, pero continuando. Perdón, sí. Regresando con... Esto justamente lo estamos regresando a... Y bueno, vale la pena retomarlo. Las ideas pseudocientíficas están más de la mano con del ocultismo que con la ciencia. Sí. Porque justamente de la mano, ¿no? Parten del dogma, parten de gentes elegidas... si tú vas con un curandero que usa curación cuántica con cristales, le preguntas, oye, ¿cómo funciona lo que tú haces? Es decir, es que me lo dijo alguien en un viaje astral. Claro. ¿Y cómo entras en el viaje astral? Pues me comí unos hongos y me dijo. Y si yo lo hago, no, es que tú no te va a decir, porque estás muy contaminado por químicos. Sí. Y es como, necesitas un proceso que es como de bla, bla, bla. ¿No? O sea... Y no reproducible, ¿no? Exactamente, o sea, se sabe, o sea, no, ni siquiera se sabe. El método científico no es aplicable a esas cosas porque no es reproducible. Sí, o sea, habremos después hablar un poco de la homeopatía porque tiene un poco que ver con esto. Sí, pero sí, o sea, justamente ese es el punto. O sea, las pseudociencias van más de la mano con el ocultismo porque justamente carecen de las características de la ciencia. La principal, que es cuestionable. ¿Okay? Okay. La ciencia buena... Creo que es súper importante eso. Pregúntele a Einstein.
No puedo. Einstein, sí, yo tampoco. Traigan la ouija. Einstein cuestionó a Newton. A Newton. Okay. A don Newton, que descubrió el movimiento padre de ciencia y demencia. Claro, patrocinador oficial. O sea, sí. O sea, Einstein se puso en un plan de decir lo que dijo Newton no es cierto siempre. Y eso es la relatividad. Ok. Claro, tiene sentido. Algún físico mucho más capaz que cualquiera de nosotros podría decir es que Einstein se equivoca. ¿Qué? Ok, demuéstrame cómo se equivoca. Ajá, claro, exacto. Y lo demuestra. Ok. Tercer punto, hechos. Exactamente. Tener el respaldo de los evidencia. hechos. Okay, Evidencia reproducible. Ajá. No evidencia factual, no evidencia, no, pues a mí me curó, así que si a mí me cura, a ti también te debe de curar. Sí, no, hay protocolos, hay formas, hay métodos, ¿ok? Evidencia que no sea anecdótica, sino evidencia real. Claro, es como, tengo la dieta de las manzanas y es como... El dióxido de cloro a mí me curó y a ti también te debe de curar. No, carnal, es un veneno, no te metas eso. Esa es una referencia a otro capítulo, pero bueno, continúa. Sí, caray, o sea, y en ese aspecto se parece mucho al ocultismo. ¿Okay? Ese es el mayor peligro que yo le veo a las pseudociencias, sobre todo en el área médica. Sí, no, eso está canijo, sí. Y bueno, ya más en mi área, pues a mí me ha tocado ver muchas veces gente que dice que descubrió el motor de movimiento perpetuo y que llegó la CFE y se lo destruyó. O que no se lo diga a nadie porque va a llegar los Rothschild y lo van a secuestrar. Y dices, FBI, ¿no? Carnal, en este lugar respetamos las leyes de la termodinámica. Sí, no, ándale. Bueno. Que de hecho es eso, es como... es prácticamente imposible desarrollar una máquina de movimiento perpetuo, ¿no? Claro. Es otro tema también, me gusta platicar. Está muy bueno. Continúa. Pero bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Bien. Perfecto. Digo, estamos como 5 minutos. Perfecto. Entonces sí podemos desmarcar la ciencia de las pseudociencias y con un velo, que es el ocultismo. ¿Okay? Y bueno, regresemos a el punto inicial. ¿Las ciencias son ocultistas? No necesariamente, porque se busca que el conocimiento lo tengan todos. Hay los medios para. Okay. Si a lo mejor tu investigador favorito, laureado del Nobel, no se da al tiempo de explicarte sus desarrollos, porque está muy ocupado investigando, seguramente habrá alguien que sí lo pueda hacer. Es lo que intentamos hacer nosotros. Que algo también, algo importante de la ciencia actual, más que nada, es que sí sea como socializado. Exactamente. Eso está muy bueno, ¿no? Que si bien no es como un elemento de los que mencionábamos como importantes para separar, se socializa y como dices, a lo mejor a lo mejor si le escribes en Twitter al premio Nobel número X, no te va a decir, sí, carnal, déjame te escribo un hilo para... Al número X tampoco te va a responder. Chiste para los romanos. Me tocaba hacer un chiste. Sí, no, y estuvo mejor que la entrada, dejo de decirte. Se sabe. El punto es que sí hay personas, no es el único investigando esa línea. Exactamente. Entonces, eso también es importante. Seguramente va a haber alguien, e incluso dentro de la ciencia misma, la divulgación científica es una rama. ¿Okay? Claro, sí. Y bueno, regresando al punto original, ¿la ciencia es elitista? La ciencia no. Okay. La ciencia no es elitista y si lo fuera no debería de serlo. Que no lo es. Insisto, o sea, lo que se busca es justamente lo contrario. Sí, es la búsqueda de conocimiento y para todos, ¿no? Exactamente. E incluso, pues lo ideal sería que la gente tuviera las herramientas para cuestionar la ciencia. Okay. Eso provocaría una evolución más rápida de la ciencia aún. Sí, creo que no recuerdo si lo platicamos antes o en un capítulo, pero si generalizáramos el conocimiento tendríamos un desarrollo social, claro. Sí, un crecimiento, o sea, una evolución. Claro. ¿Sí? Por cuestiones, pues aún no se ha logrado. Esperemos que en el futuro, antes del fin del mundo, programa anterior, sí, cierto, se logre. Pero sí, o sea, justamente separar ese carácter que te digo de conocimiento oculto para solo unos pocos, eso no está en la ciencia. Eso no se aplica en la ciencia. Claro. No se busca. No, y que también es como, no sé, o sea, yo lo sé, que la búsqueda de conocimiento es pesado, es cansado, es difícil, es complicado. Es un trabajo en sí mismo. Ajá, exacto. Hay gente que le pagan por hacer ese trabajo, ¿no? Pero es algo que es uno de los más grandes crecimientos. Te desarrolla, te crece, ¿no? Sí, te da humildad.
Sí, Bueno, idealmente. Te da humildad, pero también hay gente que no le da tanta humildad que digamos. Hablando un poco de eso, fíjate, y por lo que sí podríamos pensar que es elitista fue justamente por cómo se desarrolló el método científico. Más bien, la ciencia, perdón, cómo se desarrolló la ciencia. Anteriormente, solo las personas que se podían dedicar a la ciencia era porque pues, no ocupaban trabajar, no ocupaban pensar cómo le van a hacer para comer. Su mente estaba desocupada de problemas y podían dedicarla a la ciencia. Claro. Que es algo que, pues no es por tirarle gol a los programas científicos del país, que escasos, claro, no tienen el alcance que uno desearía, pero escasos o como los haya, las becas CONACYT, por ejemplo, son una herramienta para que, pues, si el próximo Einstein nace en la Sierra de Oaxaca, pues a lo mejor habría una manera de integrar esa mente al mundo de la ciencia. Y eso sería increíble. Sí, sería lo más bonito del mundo. Sí, la verdad que sí. Creo que es una bonita forma de cerrar. Dejamos en conclusión que pues, el ocultismo es ajeno a la ciencia. Claro. Parece que crecieron de la mano, pero en algún momento se separaron. Claro, ¿no? se tuvieron que separar. Sí, y la búsqueda del conocimiento no tiene que ser algo egoísta, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Claro, una actividad humana en común, porque al final de cuentas el conocimiento no es de uno, No. es de todos. Muy bien. Oh, wow. Jorge Granados, 2022. Cerramos con este punto. Obviamente, 1000 temas que hablar. Claro. Da para una segunda parte. A lo mejor lo retomamos en otro punto. Lo decías. Hay varios temas aquí. Sí, no, están volando. Alquimia, pseudociencias, homeopatía. La homeopatía está increíble. Síganos. Ajá, porque aparte, creo que la homeopatía, el proceso de la homeopatía, lo trataron de hacer científico, pero no lo lograron. Y aquí, aquí ya también yo voy a romper. Bueno, spoiler. Yo voy a romper una lanza en favor de los homeópatas mexicanos. Pero lo dejamos para allí. ¡Ay! Vaya, eso es más interesante. En otro capítulo cerraremos. No olviden seguirnos una vez más. Estamos TikTok, en todas partes. Instagram. Bueno, no en todas partes. El si muro. va a Little Caesar, muy seguramente no me encuentra. O a lo mejor sí. El muro donde se anuncia Pancho Barraza. Ahí vamos a estar a lo vamos mejor. Van a pintar. Ciencia y demencia en la Cayapa. Mi chula. TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Síganos, recomiéndenos. Claro, coméntenos, denos like, eso nos ayuda mucho. Cuestionen. El otro día leí un comentario muy interesante sobre el conocimiento, porque hablaba sobre la cápsula donde si la ignorancia otorga felicidad, el conocimiento. Entonces, una persona mencionaba como es como cuando si no conocías el amor, a lo mejor no sufrías de desamor, pero nunca podrías disfrutar de las bellezas de lo que es el amor. Y me voló, o sea, la verdad me voló la cabeza y dije, muchas gracias por ese comentario, fue en TikTok. Claro. Y bueno, creo que es todo. Jorge Granados. Carlos Peña. Muchas gracias. Síganos, nos estamos viendo. Nos vemos. Bye.